Bueno, vamos a comenzar con la clase. La primera clase, obviamente de la mentoría completa, es la estructura del mercado, que para mí es la base de todo. Sin esto, pues obviamente no vamos a poder entrar a un gráfico y saber dónde estamos o para dónde vamos. Si no tenemos una estructura del mercado clara, cuando analicemos y hagamos un buen análisis técnico, no vamos a saber dónde está el precio y para dónde va el precio. La base de todo es la estructura del mercado, porque eso nos va a permitir tener un mayor entendimiento de lo que vemos en el gráfico y mejores operaciones. Creo que para todo el mundo está súper claro que en la estructura del mercado hay obviamente tres tipos de movimientos, que serían una estructura alcista, una estructura bajista y una acumulación. Son los tres tipos de tendencia que nos enseñan siempre. Pero hoy yo les voy a enseñar algo un poquito más avanzado que les va a permitir a ustedes analizar y poder anticiparse al próximo movimiento del mercado. Eso hace que usted haga un análisis un poco más profundo y a futuro. Vamos a iniciar con lo que todo el mundo conoce. La tendencia alcista es cuando el precio, obviamente, crea máximos y mínimos cada vez más alto que el anterior. Eso todo el mundo lo conoce. Y la bajista, todo lo contrario, cuando el precio va creando máximos y mínimos cada vez más bajos que el anterior. Me imagino que hasta ahí todo está claro. Y la acumulación, que es cuando el precio crea máximos y mínimos relativamente iguales. Hasta ahí me imagino que todo está claro, ¿cierto? Si tienen dudas, eso lo podemos mirar. Bien, súper. También nos enseñan en la estructura del mercado que para que esa estructura o esa tendencia alcista pase a bajista o comience un retroceso, pues tiene que el precio romper el último mínimo creado por el precio y que a partir de ahí siga creando entonces máximos y mínimos cada vez más bajos que el anterior. Y que de igual manera, si el precio rompe el último máximo creado, luego el precio empieza a crear máximos y mínimos cada vez más altos que el anterior. Me imagino que eso está súper claro. ¿Cierto? Entonces, aquí viene lo bueno. Si no tienen preguntas, yo les voy a enseñar ahora los movimientos del mercado de una manera diferente, para que ustedes lo tengan un poquito más avanzado. El mercado tiene 7 tipos de movimientos diferentes. Los voy a anotar aquí primero y luego los voy a desglosar. Primer movimiento, impulso. Segundo movimiento, todos lo conocen, retroceso. Tercer movimiento, expansión. Cuarto movimiento, invalidación de expansión. Quinto movimiento, acumulación. Voy a poner 5, se me pasó. Ahora sí. Sexto, manipulación. Y séptimo, reversión. Aquí están los 7 movimientos del mercado. Pregunta,
¿Cuáles de ustedes conocían esos 7 movimientos en su totalidad? Pueden abrir el micro sin problema. Yo conocía todo, lo único que me falta, el cuarto era que le decían de expansión. O sea, eso. Validación, ok, ok, claro. ¿Alguien más? Sí, yo lo conocía a Benny también, en todo. Súper. Ok, Efraín, la reversión, si tú la conoces, obviamente la reversión, si estudiaste la metodología Smart Money, obviamente es el George. O el BMS, que es el Break of Structure, el BOSS, el Market Shift, como la gente lo quiera llamar. Entonces, vamos a graficar cada uno de esos movimientos para que luego usted lo pueda mirar en el gráfico y anticipar el movimiento siguiente del mercado. Primer movimiento, impulso. Voy a poner acá un número 1 para que todos recuerden que ahí termina el impulso. Bien, segundo movimiento, retroceso. Voy a poner el número 2 para que luego puedan hacerle una foto. Tercer movimiento, expansión. Todo el mundo conoce la expansión como un boss. Así. Entonces, ese movimiento normalmente lleva como nombre expansión, que es cuando el precio vuelve y crea un impulso que rompe el alto anterior luego de un retroceso. Entonces, ese va a llevar el número 3, expansión. Hasta ahí estamos claros. Me imagino que sí. Pregunten. Va bastante claro, ¿eh? Se entiende. Pero sí, bien claro, bien claro. Ok, súper. Aquí viene lo bueno. Si el precio crea un retroceso y ese retroceso no logra ser un alto más alto, eso es una invalidación de expansión. El precio, cuando no puede crear un boss nuevamente, no tiene fuerzas para romper con cuerpo al alza, pues entonces está invalidando esa expansión, ese movimiento que debió seguir rompiendo al alza. ¿Qué viene después de acá? De una invalidación de expansión. Dos cosas, y eso es lo que nos va a permitir a nosotros adelantarnos al mercado. Cuando tenemos una invalidación de expansión, el precio puede hacer dos cosas. La primera, que le voy a llamar 4.1, recapitalizar, que es llegar al mínimo anterior, el cual es débil porque no pudo romper ese último alto. Aún siendo débil, si dejó acá órdenes pendientes en ese bloque de órdenes, puede recapitalizarse ahí y seguir subiendo al alza. Entonces, ese punto, después de una invalidación de expansión, vendría siendo 4.1, recapitalizarse. En el otro caso, ¿qué hace el precio? Llega al bajo anterior y ese mínimo que no pudo crear otro alto, como es un mínimo débil, el precio viene, le saca la liquidez, llega al bajo válido y luego es que sigue a favor de la tendencia. Entonces, esa ruptura de ese mínimo, que no era un bajo válido, tampoco era un retroceso válido o un bajo fuerte, le saca la liquidez el precio y luego continúa. Y ese punto sería 4.2, el cual algunos de ustedes también lo conocen como armonización, cuando el precio crea un patrón armónico. Obviamente, muchas personas ya tienen esto del patrón armónico como algo obsoleto, pero el precio siempre crea patrones armónicos. Cuando el precio saca la liquidez de un mínimo como este caso y llega a un bloque de órdenes, lo que siempre hace es armonizar. ¿Por qué? Porque deja imbalances o deja liquidez
y cuando la tiene que venir a tomar para poder seguir en su camino, lo que hace es armonizar. Y muchos de ustedes dirán, quizás no, eso es mentira, pero piensa en algo. Si el precio crea un boss al alza y luego un choch, el mejor escenario que a ustedes le enseñan siempre en Smart Money es que el precio de liquidez previa caiga y luego es que llegue al bloque extremo y que esa es la mejor entrada para caer. Si miento, díganme sí o no. Ese no es el mejor escenario que enseñan en Smart Money, que el precio de liquidez previa quede en balance. Sí, eso dicen siempre. Y cuando el precio hace eso, ¿qué hace? Un patrón armónico. O sea que igual yo no voy directamente a buscar el patrón armónico, pero sé que el precio siempre armoniza. Cuando viene a buscar un imbalance o viene a sacar liquidez, el precio armoniza. Entonces, dudas hasta acá. Pregunten. Yo me confundí ahí donde pusiste 4.1 y 4.2. ¿Qué sería eso? ¿Sería una invalidación? No, el Eh, 4.1 y el 4.2 son las dos opciones que puede hacer el precio luego de una invalidación de expansión. Esas son listo. solamente dos opciones de lo que hace el mercado. O llega al mínimo anterior para recapitalizar en ese bloque y sube, o le saca la liquidez porque ese punto al final es un mínimo débil que no pudo romper al alza, le saca la liquidez y sube. Son solamente dos opciones. 4.1 y 4.2 son solamente opciones, por eso no las puse acá como movimientos del mercado. Listo, Benja, gracias. Súper. Preguntas, ok, todo claro por acá. Continúo. Luego, el quinto movimiento que todo el mundo conoce, cuando el precio acumula, pues obviamente crea máximos y mínimos relativamente iguales. Y luego, el movimiento número 6 manipulación. Si lo hace con mecha, pues obviamente aquí no habría ruptura de un bajo fuerte o de un bajo válido. Simplemente estaría sacando la liquidez de esa acumulación y sigue al alza. Entonces, aquí marco los números, el de la acumulación acá arriba, 5, y acá el de la manipulación. Bien, el último movimiento, reversión, que todo el mundo lo conoce como el CHOCH, el BMS, el Market Shift y la ruptura de el último bajo en este caso. Si el precio lo rompe, obviamente con cuerpo, pues estaría cambiando ese fractal de alcista a bajista, o como ustedes conocen, cambiando la estructura. Vamos a ponerle choch para que lo entiendan. Y este es el séptimo movimiento. Dudas, preguntas. Déjame agregar el número 6 acá, más cercano al punto aquí. Pregunten ahora, pregunten ahora. Así. Dudas, dudas, preguntas. Se va Nada. entendiendo bastante bien. Súper, súper. Entonces, estos 7 movimientos, yo sé que de ahora en adelante, si a la hora de ustedes analizar, antes de ir a mirar el gráfico por fractales o por rango, como quiera que ustedes lo analicen, si lo miran de esta manera, yo sé que ahora ustedes van a tener una idea diferente de lo que puede hacer el mercado. ¿Cuál sería el siguiente movimiento? ¿Por qué? Les explico. Si el precio me está haciendo un impulso, ¿cuál es el siguiente movimiento que podría venir después de un impulso? O puede venir un retroceso, puede venir una acumulación o puede venir una reversión. Pero después de un impulso no puede venir una expansión, no puede venir otro impulso de una vez. Para venir otro impulso de inmediato tiene que hacer un retroceso aunque sea pequeñito. Después de un impulso no puede venir otro impulso. Entonces, por lógica, ya entendemos que después de un impulso puede venir un retroceso, puede venir una acumulación o puede venir una reversión.
una de esas tres opciones. Y eso te hace, obviamente, antes de analizar el gráfico por estructura, ¿qué puede hacer el mercado luego de? Si tengo un retroceso, ¿qué puede venir después de un retroceso? Puede venir una expansión, puede venir una acumulación, pero no puede venir una reversión, porque si el precio ya retrocedió, para revertir tendría que hacer como mínimo un impulso pequeño y luego caer otra vez. Entonces sería una reversión directa si lo hace de una vez, no sería retroceso. ¿Se va entendiendo cómo poder anticiparse al mercado? Pueden preguntar. Sí, sí. Súper. Entonces, si el precio ya me creó una expansión, es decir, un boss al alza, ¿qué puede venir después de eso? Pues obviamente puede venir un retroceso otra vez, puede venir una acumulación o puede venir obviamente una reversión, que el precio después de esa expansión rompa la baja. ¿Qué puede venir después de una invalidación de expansión? Obviamente lo que demostré. Puede venir una recapitalización, puede venir una armonización o en su defecto una reversión. ¿Se entiende? ¿Qué puede venir después de una acumulación? Obviamente siempre después de una acumulación viene una manipulación y luego una distribución. Entonces, si estamos ante una acumulación, vamos a esperar la manipulación para luego entrar al mercado, junto con la distribución, o sea, el movimiento hacia donde se vaya el mercado. Y al saber estos 7 movimientos, y luego usted lo mira en el mercado, usted sabe que si va a diario o va a 4 horas y ve uno de estos movimientos, ya usted puede anticiparse a qué va a hacer el mercado luego de y hacia dónde dirigirse. Dudas para pasar al gráfico. Estamos Pregunta. bien, estamos bien. Súper. Entonces, vamos a ver si ¿Cuál gráfico tú usas? De ejemplo, dólar, GBP, ¿cuál tú tienes uno específico? bien. Entonces, acá borro todo y de inmediato les paso un ejemplo en la actualidad con el USD Chef. En el USD Chef yo estoy ante un rango semanal bajista. Lo estamos viendo en diario, pero en semanal pueden ver que aquí el precio me había hecho un impulso bajista, un retroceso, un nuevo impulso, una expansión, que fue la que creó el boss. Pero a partir de ahí, el precio me rompe ese nivel extremo que me había creado un boss, ese alto. Y a partir de ahí, siguió a la baja, creando un nuevo boss. Ese es el inicio de un rango semanal, eso lo vamos a ver en la clase de rangos, no es la de hoy, pero es para que entiendan que a partir de acá, el precio me hizo un impulso, un retroceso, ¿y qué tenía que venir después de ese retroceso? Una expansión, es decir, otro voz a la baja. ¿Y qué pasó? No pudo crear un bajo más bajo. Me hizo una invalidación de expansión a la baja. ¿Qué viene después de una invalidación? Dos cosas, como les dije. Viene a recapitalizar al último mínimo que dejó y sigue a la baja, o si no, viene directamente a sacar liquidez de ese mínimo que fue débil porque no pudo crear un bajo más bajo. Y todo este punto acá es un punto de decisiones. ¿Por qué? Porque aquí el precio está recapitalizando, puede crear un bajo más bajo en semanal o aquí puede sacar la liquidez de ese punto. ¿Y qué lo va a definir? La estructura de mercado que usted viene checando acá en 4 horas o en diario. Entonces, al usted ver en macro lo que me está haciendo el precio, impulso, retroceso, debió de hacer un impulso, una invalidación, mínimo me tiene que llegar aquí y aquí yo tomo decisiones. Si el rango de 4 horas y de 15 minutos me pasa bajista, ya yo entiendo que aquí ya el precio está viniendo a tomar toda esa liquidez que había acá para poder crear el bajo más bajo. No tenía fuerzas acá, pues vine a buscar toda esa liquidez para poder caer. Al uno entender el gráfico de esta manera, obviamente, uno sabe más fácil hacia dónde se puede dirigir el precio y qué dirección tomar a favor. Entonces, si miro el oro, déjame ver, creo que fue en 4 horas.
Sí, también se puede ver en diario. Si yo lo miro desde acá, el oro, me hace un impulso, me hace un retroceso, y esa expansión, ese nuevo impulso, no me crea un alto más alto con cuerpo, no me crea un boss. Lo hizo con mecha solamente, no tuvo fuerzas de crear un alto más alto. ¿Qué me hace? Una invalidación de expansión. ¿Qué viene después de una invalidación de expansión? Dos cosas, como les dije. Viene al mínimo anterior a recapitalizar o le saca la liquidez a ese mínimo que fue débil, armoniza y luego sigue al alza. Entonces, si yo me veo con esta situación del oro acá y veo que me hizo una invalidación de expansión, dentro de esa temporalidad, en una menor, yo no voy a buscar compras en ninguno de esos puntos hasta que el precio no me llegue acá, que sería la primera zona de recapitalización. Yo no estaría tomando decisiones. Eso hace que usted ya sepa que si el precio llegó acá y me invalidó, pues si yo voy a 4 horas, cuando invalida, yo no voy a comprar aquí, yo no voy a comprar aquí. Yo vengo a comprar en la última zona, en la zona en que el precio puede recapitalizar. ¿Y cómo? Solamente si el precio me da una confirmación acá y no la dio, como lo pueden ver, siguió cayendo. Entonces, eso ayuda a que usted anticipe el próximo movimiento del mercado. Si lo miro ahora al contrario, bajista, porque el precio está bajista ahora en la temporalidad diaria. Si el precio hizo impulso, un retroceso, tenía que hacer un nuevo impulso, un boss, una expansión. ¿Qué hizo el precio? No tuvo fuerzas. Me hizo una invalidación de expansión. ¿Qué tiene que hacer el precio? Llegar al máximo anterior a recapitalizar o sacarle la liquidez a ese máximo anterior para poder seguir con su curso. Tampoco pudo hacer un bajo más bajo. ¿Y qué está haciendo? Lo mismo. Como hizo una invalidación de expansión nuevamente a la baja, viene a que al máximo anterior a recapitalizar o a sacarle la liquidez, porque ambos fueron puntos que son máximos débiles, porque no lograron crear un boss nuevo a la baja. ¿Dónde está el precio? En una zona de decisión, por eso la marqué, porque el precio viene aquí a recapitalizar o a sacarle la liquidez. ¿Qué me va a definir? ¿Qué va a pasar ahí? La estructura de la menor temporalidad aquí, cuando me cambie un rango a bajista. ¿Se entiende hasta acá? ¿Dudas? ¿Preguntas? Otro ejemplo, el precio. Aquí venía ante un impulso alcista. Lo que pasa es que te están escribiendo en el chat y tú no lo estás viendo. Sí, sí, yo lo estoy mirando acá. Me dijeron todo bien, todo claro, sí, muy claro. Ok, claro, porque la gente, cuando tú no te crees que la gente no te escucha. No, está bien, tranqui, gracias. Otro ejemplo acá, el precio hace un impulso alcista, un retroceso, tenía que hacerme una expansión, otro impulso al alza, que rompiera con cuerpo acá un boss. ¿Qué hace? No rompe con cuerpo, me hace una invalidación de expansión. Hay dos opciones. ¿Cuál es la primera opción? Que llegue al mínimo anterior a recapitalizar para luego sí poder expandir. Mírenlo acá. Entonces, de ahora en adelante, yo sé que cuando ustedes se vean ante una invalidación de expansión, que el precio no logra hacer el boss con cuerpo, ya ustedes saben que hay dos opciones, que el precio venga a ese mínimo anterior a recapitalizar para poder entonces sí seguir al alza, o sacarle la liquidez a ese mínimo porque fue débil, que no pudo crear un alto más alto, y luego de sacar la liquidez continuar con la tendencia alcista. Dudas, preguntas. Me imagino que está más que claro. Una pregunta, Benji, ¿cuál es el par que más, yo sé que todos los pares respetan mucho esa marca, la marcación, pero ¿cuál tú crees que es el par que más respeta eso, el origen, todas esas cosas que te marca? ¿Hay unos, dos o tres? ¿Cuántos pares tú crees que más respetan la acción del precio, todas esas cosas? Para mí hay tres de los que yo analizo que respetan súper. El AUD USD, el NZD USD y el USD Chef.
respetan muchísimo cada uno de estos movimientos del mercado. Los otros normalmente, por la crisis que tienen y por las noticias que van saliendo, obviamente, siempre tienden a sacar liquidez para dar un movimiento, que son las libras, los yenes. Son movimientos que obviamente, si no lo saben analizar bien, el precio lo que va a hacer es sacarlos con un saque de liquidez y luego de ahí se da el movimiento que usted esperaba normalmente. Pero cuando aprendan a tomar entradas por saque de liquidez, que nosotros le llamamos por consumo, se van a dar cuenta que esas entradas, obviamente, nosotros las agarramos luego de que saca a la gente del mercado. Cuando saca la liquidez es que nosotros entramos. Y eso lo van a ver en la clase de order blocks y la vela IFC, que es la que saca la liquidez primero. Por ejemplo, acá el precio sacó la liquidez de ese máximo. Obviamente, ya yo esperaba eso. ¿Por qué? Porque si el precio aquí tiene que hacer un bajo más bajo y no tuvo fuerzas y viene subiendo, ese máximo es débil porque no pudo romper a la baja. ¿Qué tiene que hacer el precio? Llegar acá, recapitalizar o sacarle la liquidez. Si se la saca la liquidez y como pueden ver, el precio cierra por debajo, no cierra con cuerpo ese saque de liquidez, me está dejando en una temporalidad menor una vela llamada IFC, que es la que se encarga de sacar la liquidez. El precio sale de esa zona, de esa vela, con cuerpo, cierra por fuera y luego viene a mitigarla para dar una entrada, que es lo que yo estoy esperando acá. Si me voy a H1, vamos a ver si dejo la vela más clara, porque la IFC normalmente tiende a ser una vela que ustedes la conocen como pin bar, la conocen como, imagino que estrella fugaz, que sería una velita como esta, de poco cuerpo y mucha mecha, que es la que hace, obviamente, el saque de liquidez y hace un rechazo. En dado caso de que no lo encuentren, el precio siempre deja un bloque de órdenes, como pueden ver acá, después de ese saque de liquidez deja el bloque de órdenes tradicional y miren la entrada. Solamente por conocer ese tipo de entrada, usted no tiene que esperar un choch. Simplemente es el tipo de entrada que tenemos nosotros como número 3. Entradas por saque de liquidez. Cuando el precio la saca, si hace una reversión y se entiende que obviamente el precio cierra por debajo en la temporalidad que sacó la liquidez, nosotros pasamos a una temporalidad menor y buscamos esto. Cuando el precio lo hace en 15 minutos, pasamos a 3 minutos y a 1 minuto, y eso nos permite tomar entradas con rachos beneficios muy grandes por eso mismo, porque entramos luego de que el mercado saca a todo el mundo, hace el saque de liquidez y nos montamos con ellos, con los grandes del mercado. Pero ya eso es otra clase. La clase de hoy obviamente es estructura. Así que luego van a quedar sorprendidos. Carlos, que está aquí en la clase, les puede decir, da fe y testimonio que le enseñé esa clase a él solo. Luego empezó a hacer backtesting y se quedó emocionado y totalmente maravillado con ese tipo de entradas. El oro siempre lo hace. Es tremenda estrategia esa. El oro Más siempre, que todo el chante que le da. claro, el oro siempre, siempre lo hace. Mayormente eso es lo que se busca en el oro, que saque liquidez y luego de ahí nosotros entramos. Eso es todo por hoy. Si tienen dudas, preguntas, coméntenme ahora. Luego le envío una captura de pantalla de los 7 movimientos del mercado y con el gráfico que les fui explicando cada uno de ellos para que lo tengan presente a la hora de analizar y que sepan más o menos hacia dónde se dirige el precio y anticiparse al precio. Super Robinson, entonces, si no hay dudas, eso es todo. Excelente, todo bien. Voy a pausar la grabación